¿Qué tal, campeones? El día de hoy vamos a preparar una receta deliciosa, es un amasijo y se conoce como pan de bono. Miren esto, qué pan de bonos tan bonitos, son muy esponjosos y muy ricos para acompañarlos con un chocolate. Vamos a iniciar entonces con esta receta. En el día de hoy entonces vamos a requerir 350 gramos de almidón de yuca, también se conoce como expandes y lo pueden encontrar en los supermercados. Si no lo encuentran, pues lo sustituyen por fécula de maíz. Vamos a iniciar tamizándola para retirar todas las impurezas que tiene la harina. Posterior a esto vamos a agregar 100 gramos de harina de trigo. En mi caso, mi harina de trigo tiene polvo de hornear. En caso de que ustedes no lo encuentren de esta manera, van a agregar media cucharadita de polvos de hornear. Posterior a esto vamos a agregar 100 gramos de azúcar. En este caso yo estoy agregando azúcar morena, pero ustedes pueden agregar también azúcar blanca. Mejor dicho, la que encuentren. Hay quienes también le agregan panela rallada. Vamos a continuar con el queso fresco. En este caso estoy utilizando 250 gramos de queso costeño y 250 gramos de cuajada. Mejor dicho, aquí pueden utilizar un queso fresco en el que ustedes encuentren. Van a integrar muy bien todos los ingredientes para después agregar 2 huevos. Recuerden que deben estar a temperatura ambiente. Y finalmente vamos a agregar 80 gramos de mantequilla derretida. En caso de que su masa la vean muy seca, después de mezclar e integrar los ingredientes, van a agregar un poquito de leche, solamente un poquito. En este caso más o menos 50 mililitros de leche, no más porque ya les va a quedar demasiado blanda. Sin embargo, hay una prueba que acostumbro a hacer antes de verterlas al horno y es hacer una bolita y aplanarla. Si la masa no se agrieta, significa que está en su punto perfecto. En caso de que se les agriete, van a agregar un poquito más de leche. Vamos a dejar reposar la masa unos 10 minutos y después vamos a hacer bolitas de unos 60 gramos. Traten de no comprimirlas mucho para que no vayan a quedar demasiado densas. Y van a ponerlas en una refractaria, no es necesario que las engrase, y vamos a llevarla al horno a 200 grados Celsius durante unos 15-20 minutos o hasta que tengan un tono dorado en la parte superior. Campeones, muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que les haya gustado mucho esta receta y esta preparación. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios que les gustaría ver en un próximo video.